Dario 819. Hay cifras de desocupación que se han amplificado en los últimos días, o el conocimiento ha sido mayúsculo, pero estamos preocupados ciertamente por lo que ocurre en nuestro país. Y creo que mucho más en la ciudad de Quito que en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Esos matices de mejor escenario apto para el empleo, ¿a qué podría deberse o resumirse? Estoy honrado con la presencia de tres distinguidos ecuatorianos, las damas Rosa Matilde Guerrero, exdirectora del Banco Interamericano de Desarrollo, la economista Carla Meneses. Muchas gracias, Carlita, por estar aquí. Ella es una investigadora en temas laborales y pertenece al Centro de Investigaciones Económicos de la UDLA, una universidad con muy buena suficiencia académica. Me place también presentar al economista Santiago García Álvarez. Una vez más, él es catedrático de la Universidad Central y hemos apelado a él por su profundo sentido de investigador y experimentado académico. Empleo y producción es el tema. ¿Por qué estamos con tanto desocupado? Voy con las damas, naturalmente, con su permiso, caballero. Voy con Carlita, Carla Meneses. ¿Por qué estamos tan desocupados? Sabes que yo creo que el desempleo sí es un dato que tiene que llamarnos la atención, Sí. pero yo creo que en el país lo que más nos debe llamar la atención es la calidad del empleo. Porque sí, tal vez hablemos de algunas estadísticas, pero creo que cuando hablamos de mercado laboral no hay que perder el rostro humano porque esas estadísticas reflejan a la población. Y el Ecuador tiene una estructura de un mercado laboral donde el desempleo podemos decirlo que es relativamente estable, incluso en periodos de crecimiento económico como en periodos de desaceleración económica. Si nos vamos a estos últimos 12 años donde hemos tenido unos primeros años de crecimiento económico, el desempleo rondó el 4,5%, y desde el 2014, que más bien tenemos una fuerte desaceleración económica, el desempleo sigue siendo relativamente estable, que ronda igual 4%. Eso no quiere decir que no nos deba preocupar, pero creo que hay algo que sí tenemos que plantearnos que es mucho más de fondo y es la calidad del empleo de este país. Porque el desempleo no es el mecanismo de ajuste cuando la economía va mal, sino que en el país el mecanismo de ajuste es el subempleo y es la inactividad. Entonces, si uno le sigue un poquito la pista a estos datos, aproximadamente el 40-45% del empleo de este país es subempleo, ya sea porque ganas menos de lo que debes ganar, porque trabajas menos de lo que quisieras trabajar. Y ese subempleo crece, se dispara, digámoslo de alguna forma, cuando la economía va mal. ¿Y por qué pasa eso? Porque efectivamente al ser un país en vías de desarrollo, un país que no tiene... los hogares viven con dificultades todo el tiempo, pues no es una opción quedarse desempleado. Entonces buscas los mecanismos. Incluso la inactividad, es decir, aquellas personas que no forman parte de la población activa o con empleo o que están buscando empleo, entran al mercado de trabajo. Sí, entonces creo que ese es el punto. El desempleo no es el mecanismo de ajuste aquí, no es un tema que no nos deba preocupar porque detrás de eso hay personas, pero es la calidad del empleo que tenemos. ¿Y por qué tenemos que desechar de que es un parámetro de ajuste permanente el dato de la ocupación de la población capitalina? No hay otra manera de pensar de que estamos bien o que estamos mal. Por el dato que nos acaba de ofrecer Carla Meneses, quiere decir entonces que siempre estamos en el 4%, esa es una constante, pero hay épocas como la de ahora que hay un desajuste de los ámbitos de
de empleo con todas las características y falencias que hemos tenido históricamente. Pero es un mal momento para la ciudad de Quito. ¿Por qué circunstancias? Un poco profundizando o tratando de encontrar una respuesta, ¿qué nos diría? Muy bienvenida y muchísimas gracias, Rosa Matilde, por estar aquí. Buenos días. Buenos días, licenciada Rosero, un gusto, un placer. Gracias por la invitación. Primero, a los tiempos, le agradezco por esto. Y muchas gracias por estar en el panel con estos dos amigos ecuatorianos, conocerle primero a Carla, un saludo, y a Santiago, verle a los tiempos también un gusto. Estábamos conversando afuera, gusto de verte nuevamente. Y a quienes nos escuchan. Yo creo que lo que ha dicho Carla es absolutamente claro y correcto y comparto plenamente. Quizás en la misma línea de lo que tú decías, Carla, me permito agregar dos elementos más, ¿no? Si uno habla del empleo informal, redondeando lo que tú decías, que en realidad es lo que acabas de mencionar, uno observa que ese empleo informal ya en el 2018 era del 56.4% y hoy en el 2019 está en el 57%, es decir, fruto justamente de lo que mencionaba Carlos. Es decir, los ecuatorianos, cuando perdemos el empleo formal, algo hacemos, porque tenemos que llevar el pan a la casa. Ya está, es justo lo que decía Carlos, es decir, tenemos empleo de alguna manera, en ese empleo informal cabe también justo el empleo de lo que decías tú, Carlos, el empleo de mala calidad, es decir, hay ecuatorianos que trabajan menos horas porque no pueden trabajar la totalidad de las horas. Hay ecuatorianos que trabajan pero no les aportan o no aportan a la seguridad social. Eso también es empleo de mala calidad. Y hay ecuatorianos que trabajan pero no alcanzan el salario mínimo, ¿no es cierto? Yo trataría de hacer algunas hipótesis para esto, ¿no es cierto? Claro. Efectivamente, ya sabemos que parte de esta situación, creo efectivamente que es fruto de una economía que los 12 años anteriores no dio espacio al sector privado y tuvo un gasto básicamente público en algunas obras que no generaron producción. Eso ya hemos aquí en su programa, al que yo sigo no solo antes, sino inclusive este año permanentemente, creo que hemos analizado varias veces y los analistas de gran nivel que usted trae siempre han analizado, creo que profundamente. Ok, frente a eso, me parece, si me permite, a nivel de hipótesis, yo creo que se planteó un programa, no sé si ustedes, mis dos colegas de aquí, estarán de acuerdo conmigo, pero se planteó un programa que yo creo que en general, un programa económico, tenía los objetivos del programa van en la línea correcta. Quizás lo que uno tendría que analizar es si la profundidad de las medidas y la velocidad era necesariamente la adecuada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lo que decía justamente Carla, cambiar rápidamente, ¿no es cierto?, esa tendencia del desempleo o del empleo informal, porque eso es lo que tenemos que cambiar. Y los instrumentos que se están utilizando para el programa también son los que se requieren, en términos de dos cosas básicamente: competitividad, fortalecimiento de los sistemas financieros, ¿no es cierto? Y en competitividad, el elemento central, justamente los temas del mercado laboral. Y no necesariamente hablar de flexibilidad, porque flexibilidad a veces del mercado laboral se entiende como entonces ahora vamos a dejar que se terminen los derechos laborales. No, manteniendo los derechos laborales, pero que la gente tenga, por ejemplo, acceso a la seguridad social, ¿no es cierto?, con algunas reformas de la seguridad social, pero que pueda tener también más acceso al empleo. Entonces, si me permite, y hasta ahí llego, si le parece, creo que en parte eso estaría explicando, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el empleo. Es decir, reducida competitividad debido a
bajos niveles de productividad, un mercado laboral estrecho, temas del sistema financiero que no han sido resueltos, que no permiten entonces, por ejemplo, el acceso a productos, servicios financieros y crédito, que eso en una economía dolarizada limita, ¿no es cierto?, el avanzar hacia un crecimiento más sostenido que incluya a la gente más rápidamente a un empleo formal. Eso decae la producción en la ciudad de Quito cíclicamente. ¿Debido a qué factores? Vamos analizando Gracias, sí, al Gonzalo. escenario. Sí, bueno, su inquietud es muy importante y nos quiere llevar al tema de Quito, me parece bien. Hemos hecho, o se ha hecho aquí por parte de mis dos panelistas, Rosa Matilde y Carla, una primera aproximación. Al final del día, antes de pasarme a Quito, lo que uno puede decir es que, Gonzalo, de cada 10 ecuatorianos, 6 están subempleados o tienen trabajo inadecuado, incluido el desempleo, y 4 ecuatorianos tenemos trabajo adecuado, trabajo con todas las garantías. Es el resumen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se da esto y qué alternativas? Ya Rosa Matilde, me encanta, empieza rápidamente a meterse en los temas que ella maneja muy bien, por ejemplo, el tema financiero, el acceso al financiamiento, el acceso a los servicios financieros. Ojalá haya tiempo para tratarlo porque me parece importante también no solo hablar de la problemática, sino de alternativas, Gonzalo. Volviendo a Quito, yo tengo aquí las cifras de cómo se genera el empleo en el país y esto está muy vinculado a Quito. Una de las principales ramas que generan empleo en el país, en primer lugar, es la agricultura. En caso de Quito no es el principal sector que genera empleo, pero luego las ramas que generan empleo en Quito, y ya para referirme a Quito, es el comercio, es la manufactura y es la construcción. Todas estas ramas, Gonzalo, se han caído en los últimos, desde el 2015 en adelante, por si acaso alguien diga es que solo este último año, no, ecuatorianos. ¿En todas las regiones del país? En términos generales, analizando? Yo creo que a nivel nacional, pero a nivel regional. Porque el referente serrano es Quito, ¿no? Claro, el referente serrano es Quito, pero no hay que descuidar porque Gonzalo, usted tiene las otras grandes ciudades. Está por ver. Sí, lo que pasa es que Quito y Guayaquil concentran cerca ya 3,5 millones más 3,5 millones de 17 millones, estamos hablando del 40%. Es un referente. Es un referente, ¿no? Pero claro, también tenemos a Cuenca por el lado de la sierra, o tenemos Manabí, una provincia importante, o el Oro por el lado de la costa. Pero bueno, lo que quiero decir es, Gonzalo, al final del día, la situación del empleo está muy vinculada con la producción. Los sectores productivos para no referirme a muchos años atrás, desde el 2015 adelante vivimos un ciclo económico muy bajo. Muy complicado. No hemos llegado a recesión porque las cifras no muestran para el caso del país, pero este año, por ejemplo, el propio Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento de menos 0,5. Entonces, en esas condiciones, Gonzalo, eso la producción impacta en la posibilidad de tener o no tener empleo. Eso es la realidad, porque uno no puede hacer un análisis de empleo si no hago referencia al tema productivo. Y el tema productivo, ya Rosa Matilde dice, bueno, aquí tenemos varios problemas, competitividad, falta de acceso al financiamiento por parte de las empresas y el emprendimiento, tenemos problemas de innovación tecnológica, no hemos logrado incorporar como debería hacerse el tema de cambio tecnológico. Somos un país pobre y nos cuesta muchísimo implementar. Creo que hemos avanzado, para no ser muy negativo, mucho en educación. Por ejemplo, yo soy una persona que defiende bastante las reformas en el sistema educativo universitario. Hemos avanzado, se está cualificando mejor la educación universitaria, Carla, tanto a nivel privado como a nivel público. Las universidades públicas hoy buscamos acreditarnos, los sueldos han mejorado. Entonces, Gonzalo, hemos intentado poner una parte de la competitividad que es los recursos humanos, pero evidentemente nos falta mucho. Me viene a la cabeza el ecuatoriano en promedio, su nivel educativo es apenas 8 o 9 grados. ¿Cómo compito si mi población tiene 8 o 9 grados de estudio? Entonces esas cosas no nos referimos, no nos ponemos a reflexionar cuando tenemos que buscar esto. Entonces, Gonzalo, en resumen, la producción caída desde el 2015 no genera oportunidad. Ahora, en Quito, una de las ramas importantes es la construcción, Gonzalo. Y usted ve, estamos parados en la construcción. El metro de Quito, acabo de oír al arquitecto Fernando Carrión, las expectativas que tienen, yo creo que algunas cosas me parece importantes la que él mencionó. Uno de los temas que a los quiteños nos preocupa es precisamente la productiva. ¿Cómo Quito encuentra su especialización? Me parece que es un tema que todavía no lo encontramos. Quito no puede, mucha gente lo define como una ciudad burocrática.
Cierto es que hay una parte de la administración pública aquí, pero cuando uno mide las cifras de empleo, la administración pública en Quito no es la principal generadora de empleo. La principal generadora de empleo es la industria, la manufactura, porque aquí hay manufactura, el comercio y ¿no es cierto? Y la construcción. Y una partecita sí está la burocracia y eso. Entonces, Gonzalo, eso un poquito en resumen. Creo que si queremos mirar alternativas tenemos que empezar porque el país empiece una fase de recuperación económica. Sin recuperación económica, sin incrementar producción, va a ser muy difícil que ecuatoriano pueda salir adelante en la posibilidad de tener un empleo. ¿Quién tiene datos Carla, de recuperación, por ejemplo, industrial, de recuperación o decaimiento comercial, de la construcción en varios ámbitos del territorio nacional, cómo se encuentra? Estas características de empuje a la actividad laboral, de optimización de recursos inclusive, ¿cuánto están incidiendo en una contracción económica que es el signo de estas épocas? A ver si atienden estos parámetros. Mire, este tema de la estructura productiva es bastante interesante cuando uno, justamente como dice Santiago y Rosa Matilde, lo vincula con el mercado laboral, que al final somos las personas, ¿no? Y esa es la perspectiva que no debemos perder. El epicentro de toda preocupación productiva es lo laboral, ¿no? Exactamente. Y bueno, las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Si nos quedamos en casa, digamos, y vemos un poco las perspectivas que tenemos para 2019, que tiene Banco Central para 2019, no son muy alentadoras, ¿no? Ellos no proyectan una recesión como lo hacen otras proyecciones internacionales, dicen que más o menos no vamos a crecer, alrededor de 0,2%. Muchas ramas van a decrecer. Sí, tenemos servicios domésticos, petróleo, bueno, administración pública va a decrecer, alojamiento y servicios de comida va a decrecer. Tienen, creo que, proyecciones bastante optimistas de lo que es la agricultura, porque están diciendo que va a crecer al menos por arriba del 2%. El tema minero, bueno, eso el no tema afecta a Quito, pero exactamente. ellos esperan que va a haber mucho Pero en crecimiento términos minero. generales, sí, hay que tener en cuenta que es bien heterogénea el crecimiento de la estructura productiva de este país y en general de todos los países, ¿no? Y eso se asocia entonces con la respuesta que van a tener esas dinámicas productivas en el empleo que son capaces de generar. Nosotros en la universidad hicimos con un alumno una tesis para medir un poco la capacidad de respuesta que tiene el empleo cuando un sector productivo crece, ¿sí? Y nos enmarcamos un poquito en la línea de esto que se conoce como heterogeneidad estructural, que no es nada más que decir, ¿qué significa eso? Economías que tienen heterogeneidad estructural o productiva, digamos, son aquellas economías donde ves primero brechas muy grandes de productividad, sectores que productivamente son muy buenos, muy sofisticados, realmente producen mucho. Pero tenemos, y van muy bien y crecen y todo va bien, pero se acompañan con otros sectores que más bien son la cara opuesta, ¿sí? Y eso se traduce en el empleo, conviven en ambas realidades. Esa heterogeneidad además se da que resulta que empieza a generar que los sectores que son muy productivos tienen poca capacidad de generar empleo, ¿sí? Y entonces los más productivos no llegan ni al 3% de la población ocupada. Mientras que tienes la gran masa de sectores poco productivos que agrupan más del 80% o más de la población ocupada. Entonces, ¿qué pasa cuando la economía tiene sus vaivenes, que siempre va a tener? La capacidad de reacción es distinta. Entonces, por ejemplo, retomando un poco el tema de la construcción, del comercio, que son actividades bastante dinámicas, pero también son las menos productivas, pero son las que más empleo generan. Entonces, cuando esas actividades caen, el empleo cae y cae con fuerza, ¿sí? Cuando esas actividades suben, el empleo sube y sube moderadamente, no sube con tanta fuerza. Siempre el impacto de la caída es mucho más fuerte, por eso la recuperación es bastante complicada cuando tienes economías como esta que son muy fragmentadas. Entonces, eso es una realidad que tiene este país. Ahora, el objetivo fundamental de toda política productiva y de conquista de áreas laborales más o menos permanentes, con alícuotas de ocupación coherentes,
se logra a través de qué prácticas de política pública. Es decir, ¿qué esbozo pueden ustedes construir de lo que falla en nuestro país, en términos generales? Porque el empleo formal, solamente cuando hay épocas buenas en la economía se puede presumir de que son ocurrentes. Pero en el resto de la temporalidad, en una crisis, todo se va al diablo el instante en que no hay el tema financiamiento o capital de emprendimiento, uso uso adecuado de la banca con renglones de costo de dinero adecuados para una época de decaimiento productivo, qué sé yo. Esta partecita quisiera que tengan la bondad de explicarle a la audiencia. Economista Guerrero, si están amables. Sí, gracias, licenciado Rosero. A ver, si es que me permite, yo sí quisiera tal vez topar rápidamente el tema de la competitividad en el país, porque si no, y enseguida el tema del financiamiento, porque la competitividad... ¿Qué señala la competitividad? Exacto, ¿no es cierto? La competitividad es esa capacidad del país, primero, si me permite, de poder compararse inclusive con sus vecinos, de poder, por ejemplo, producir, para quienes nos están oyendo, productos en el país que se puedan vender afuera a precios más bajos que lo que producen nuestros vecinos, o los productos que tenemos dentro a precios que sean adecuados para los ciudadanos y que no tengamos que traer de afuera, sí, productos que sean a precios también más bajos que los que producimos aquí. Pero nuestra economía produce los productos más caros que los que nos producen nuestros vecinos. Entonces, solo por poner un ejemplo para quienes nos escuchan, y ruego que a mis dos colegas que son académicos me perdonen por este tipo de explicaciones, pero como yo he trabajado en general... Pero pongamos parámetros. Las papas. Como para que la gente pueda... Las papas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como producto. Sí, como yo soy de la sierra... Pero como escenario geográfico me encantaría que hablen de Bogotá, de Lima y de Quito. Por eso. Para tener una idea de Mire, cómo compiten estas urbes. Y usted me permite, voy a hablar de Riobamba porque como soy de la Sierra Centro, entonces perdóneme, Con ¿no es todo cierto? derecho. Mis chagras producimos papas. Y ya no podemos concluir, y Carla me va a hacer el favor tal vez de ayudar. Todo, ¿no? Pero papitas, vea, es una de las cosas que producimos. Y ya mis campesinos lamentablemente ahora no pueden seguir produciendo muchas de las papas, porque las papas del Perú, y mis amigos académicos aquí estarán de acuerdo conmigo, las que ingresan del Perú tienen un precio mucho más bajo que las que se producen en la Sierra Centro. Entonces, en el mercado mayorista de mi ciudad natal, que voy las mañanas porque hago algunos trabajos con las cooperativas de la Sierra Centro, ¿qué encontramos? Que los campesinos tienen que comprar las papas del Perú porque son más bajas para vender en el mercado mayorista. Eso es lo que acabo de explicar en términos de competitividad. Es decir, que la mano de obra de los campesinos de la Sierra Centro es mucho más cara, y a veces los campesinos de la Sierra Centro tienen que tomar la mano de obra prestada de algunos ciudadanos peruanos o ahora venezolanos que llegan, que está muy bien, por favor, y aquí está muy bien, ¿no? Esto que estoy diciendo, para ayudarse a producir las propias papas para que bajen el costo, o a veces los abonos cuestan más, ¿no es cierto? Eso contribuye a la productividad. ¿Pero a dónde Entonces, apunta su análisis? apunto esto, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque en términos de estos costos que integran, ¿no es cierto?, el producir una papa, el producir esta papa cuesta más en el Ecuador que, para simplemente comparar, que en Colombia o en Perú. Esto no es bueno para el país, ¿sí? Entonces,
No estoy yendo a los productos que decía Carlita, estos productos de las industrias que son muy productivas o especializadas. Iba una cosa muy simple de los campesinos, ¿no? Que es la agricultura en general. Esta es donde Carlita decía hace rato, es donde más brechas productivas hay. La agricultura es donde no hay gran productividad. Entonces, en ese tipo, en el agroecuatoriano, es donde más debemos trabajar en términos de un programa macroeconómico para generar aumento de la productividad. ¿Y en qué sectores? Y no sé si estaremos de acuerdo. Claro, por ejemplo, ¿qué sectores? Los sectores, aquellos sectores que son los que más alan al resto de cadenas. Ejemplo, aquellos sectores exportadores, seguramente en la costa, camarón, etcétera, y en la sierra, seguramente aquellos productos agrícolas que ya estamos exportando y que alan al resto de las cadenas, ¿no es cierto?, que pueden dar empleo. Eso, si me permite, por un lado. Y usted decía algo que en general, ¿no es cierto?, economistas como mis colegas y gente, digamos, que tiene tanta experiencia como usted, dice, bueno, pero todo esto, la gente necesita financiamiento, porque si es que no tiene capital de trabajo, entonces, ¿cómo va? Entonces ahí la gente de las cooperativas que tiene que cuidar el dinero de los depositantes o los banqueros dice, bueno, sí, pero usted quiere que yo le dé financiamiento, pero si no le conozco al señor que le tengo que dar financiamiento. Y tienen todo el derecho de decir, porque por el lado del pasivo tiene sus depósitos y los míos, ¿no es cierto? Y ahí es donde, si me permite, yo diría, justo es lo que creo que falta hacer en el país. Unir la asistencia técnica y la inclusión financiera al mismo tiempo. Es decir, dar asistencia técnica no solamente al sector agrícola, a los microempresarios al mismo tiempo, seguimiento de lo que hacen, y a la vez se le conoce a este individuo, se le hace seguimiento, se le vuelve una persona que se incluye a los sistemas financieros, y entonces sí se le puede dar financiamiento. ¿Y dónde están los estamentos de capacitación? Bueno, es ahí donde hay que trabajar. Ahí parece y hay que ejemplos, hay la falencia mayúscula. Y hay totalmente, si me permite, comparto con usted, y hay ejemplos de buenas prácticas de esto en Estados Unidos, Chile, México, son los de Small Business, acompañados de financiamiento. Me permití hacer este comentario, licenciado, por lo que usted comentaba. Es una premisa muy interesante. A ver, economista Sí, yo quiero comentar lo siguiente. En parte de acuerdo con Rosa Matilde, el tema de competitividad es clave para entender al país, su situación productiva y empleo. Pero si competitividad solo nos referimos al empleo, ya no estoy de acuerdo con mi amiga. ¿En qué? Exacto. ¿Por qué? Solo menciono, porque eso hay que aclarar. Y vale, porque yo he escuchado en varios programas aquí en esta prestigiosa emisora, Rosa Matilde, y con Gonzalo, a veces se habla de competitividad y solo se habla del costo de la mano de obra, Gonzalo. Vamos a coger el mismo ejemplo de las papitas, tanto en nuestra sierra como en Colombia y como en Perú. El tema, por ejemplo, los peruanos, el nivel de financiamiento, sus tasas de interés son mucho más bajas en términos relativos que Ecuador. Entonces, Gonzalo, cuando hablamos, solo lo que digo es que en competitividad no le carguemos del muerto solo al trabajador. Es cierto, si uno ve el salario hoy, salario real del ecuatoriano es más alto que Colombia y Perú, eso es cierto. Pero también miremos los otros costos que tiene el sector empresarial. Tasas de interés más alto y algo que es un poquito más complicado que la gente no se olvide de la moneda. El tema de la moneda. Rosa Matilde, el último cálculo que presenté en un congreso reciente sobre desarrollo turístico que tuve la suerte esta semana, la sobrevaluación del dólar llega a un 25, un 30% en el último año. Es decir, mi moneda, que es la misma moneda de los Estados Unidos, se ha fortalecido, Gonzalo, en 30%. Entonces es un costo del 30% que le pega al sector empresarial del Ecuador, no por culpa del sector, sino es un factor externo. Entonces estas cosas son, la dolarización tiene cosas buenas, pero también tiene estas limitaciones, y lo que los ecuatorianos no hemos aprendido, Gonzalo, eso hay que, cuando uno hace estos debates, no hemos aprendido a hacer buena política pública a partir de la dolarización, entendiendo sus límites y entendiendo sus beneficios. Por ejemplo, beneficios, no hemos aprovechado el capital
extranjero para producción, porque el extranjero cuando viene dice quiero estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria. No me sirve mucho si voy a Colombia y mañana me devalúan y no sé cuánto voy a ganar o perder. Ecuador, un inversionista extranjero invierte en dólares y recibe dólares. En Colombia invierte en dólares y puede recibir pesos que pueden devaluar. Entonces, Gonzalo, pero fin, más hay bien muchas esa es una cosas. desventaja para el país que requiere de los inversionistas. Yo creo que es una ventaja para los ecuatorianos, digo yo, porque La dolarización en materia de inversión. Moneda dura. Pero tiene este otro problema, de subirme costos, de competir. Colombia, en los últimos 3 meses ha hecho una, no devaluación, sino una depreciación cambiaria de un 15, 20%, porque el dólar es fuerte, necesita competir y ajusta el tipo de cambio. La gente que vive en frontera, ¿no es cierto?, sabe, 3.000 pesos por dólar, pasado mañana 3.300, pasado mañana 3.400, se ajusta el tipo de cambio y eso hace que la empresa colombiana, el producto, el yogur colombiano, sea más barato acá. Entonces, Gonzalo, cuando hablamos de competitividad, ese es mi planteamiento. Cuando hablamos de competitividad, por favor, hablemos de competitividad sistémica, hablemos de competitividad juntando todos los elementos. Si no se nos cae, parecería que el trabajador es el último que provoca, y eso no es cierto. Eso de una parte. Y con respecto ya al tema de cómo acrecentar la competitividad, cómo ser más competitivos. Yo hago mención, hicimos, Gonzalo, algún rato lo comenté aquí, una carta abierta al señor presidente de la República, Lenín Moreno, firmado por algunos académicos y representantes de cooperativas. En esta carta fechada junio 3 del 2019, le planteamos que el Ecuador necesita una agenda de inclusión financiera por las siguientes razones. La mitad de ecuatorianos no disponen de una cuenta agenda de inclusión financiera. Ustedes son los maestros. Por eso es que yo quiero aprovechar la presencia de Rosa Matilde, porque ese es, al final ya tenemos que ir discutiendo cómo hacemos para generar empleo. Termino la cartita. ¿Qué le decíamos? La mitad de ecuatorianos, señor presidente, no dispone de acceso financiero alguno. O sea, Gonzalo, un joven de mi universidad se titula mañana a los 24 años, se hace economista, y simplemente no tiene ningún récord financiero, no tiene cuenta, no tiene nada en temas financieros, está fuera. Y luego le digo al joven, oye, haz emprendimiento. ¿Cómo hago emprendimiento si estoy fuera del sistema financiero? Segundo, esto es gravísimo, Rosa Matilde, 214,000 pymes de 880,000, menos del 24%, recibieron crédito en el último año, en el 2018. El 24% de pymes, Gonzalo, recibieron crédito. Le decíamos, 1.300.000 ecuatorianos no recibieron créditos por falta de garantía. No es que la cooperativa es mala gente, sino que cuando golpea al productor de papa, decía Rosa Matilde, no le conozco. Y algo más le pregunta, dime tu garantía. Y el pobre dice, no tengo. Entonces, gran parte de los ecuatorianos, datos del INEC, no son datos míos, son datos del INEC, dicen, no entro al crédito porque no tengo garantías. 1,5 millones, Gonzalo. Entonces ya vamos sumando, y ahí está la explicación por qué no hay empleo. Luego tenemos, 9% de los ecuatorianos tenemos tarjeta de crédito. Que no es solamente no tengo empleo, sino emprendimiento. Pero es que el emprendimiento, Gonzalo, se hace bajo ciertas condiciones. Yo me desespero en la universidad, cuando las universidades públicas y privadas, está bien, es parte de nuestra misión, fomentar el emprendimiento, pero sin condiciones objetivas y materiales, es lanzarles al mar, al vacío. Y finalizo el otro, 64% efectuó un depósito en el último año en una entidad financiera. Bien. El resto lo tiene en el colchón, el resto no tiene para depositar porque vive al día. Ojalá haya tiempo, Gonzalo, porque eso también quisiera debatir. Los ingresos de los ecuatorianos son bien bajos, Gonzalo. Parecería que, como digo, el salario, cierto es que el más alto de América del Sur, si uno compara en términos relativos, pero el salario, el ingreso familiar, Gonzalo, para ponerle un poquito salsa al debate, el ecuatoriano gana $546 mensuales, dato último. $546 mensuales, un ecuatoriano. 546, uno dice, bueno, ¿será que me permite una vida decente? Y tengo un problema, la mujer ecuatoriana gana menos.
¿Por qué? Eso, bueno, tenemos que armar otra agenda de debate del tema género, que sería interesante. Y si no, lo concluye. Y luego hay una diferencia entre el trabajo formal y el trabajo informal, es de 3-1. Totalmente, pero hay estos datos. Exacto, son los datos. Finalmente, entonces, yo lo que digo es, una de las partes que reclama este país un consenso mínimo, consenso nacional, es inclusión financiera. Ahí está, Rosa Me Matilde. encanta que hayas regresado por fin yo desde estoy el 2008 ahí a esos temas. porque Gonzalo, yo creo que sí debemos, y ya mismo empieza la campaña política, lamentablemente digo, porque creo que este país tiene una situación económica difícil, y la campaña política, lo que va a ser el año electoral que se está adelantando, usted mismo ha hecho varias entrevistas, es bueno para los candidatos, pero no es bueno para el país, porque nos pone bajo presión política. Y hoy lo que necesitamos es unos acuerdos mínimos, ya no para que el licenciado Moreno termine con una tasa de crecimiento, sino porque el país reclama, porque la gente no puede seguir esperando no tener un empleo. En fin, esos son las cosas. Vamos al grano, Carla Tal Meneses. vez ahí... Vamos al grano, ¿no? Ahora sí vamos al grano. Contextualizo un poco, sumándome a algunos temas que dan. Retomando el tema del agro. Datos dispersos. Vamos al grano. Pero solo para plantear este tema que discutimos de la competitividad, de la inclusión financiera, que tiene mucho que ver, pero ¿cuál es el escenario? El escenario es que si hablamos de inclusión financiera, dar acceso a sistemas de financiamiento para sacar adelante un negocio, para cualquiera de las situaciones que sean, tenemos que ser competitivos. Pero ¿qué es eso de ser competitivos? Y me retomo al comentario que decía Santiago. Bueno, hay una cosa que es espuria y que nos recae simplemente por el tipo de cambio, como él mencionaba, que si es que nuestra moneda se aprecia, pues aunque hagamos algo, estamos en desventaja. Si nuestra moneda se deprecia, pues de ahí algo ganamos, pero nosotros no podemos controlar eso. Y esa pérdida o ganancia de competitividad no es más que espuria. Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? A una competitividad auténtica. Y eso es algo mucho más amplio. Y solo quiero plantear algunos datos para dar esta discusión. Hablábamos del agro primero. Y decíamos, bueno, tenemos que ser más competitivos en términos de costos, en términos de recurso humano que tenemos. Pero tenemos acabo de sacar el dato, un 61% de la población agrícola solo tiene educación primaria. ¿Sí? En el país, aproximadamente el 40% tiene eso. El agro está más arriba de eso, pero no es que el país esté mucho mejor. Entonces, si hablamos de inclusión financiera, de meter a esta población en un sistema de pago, en un sistema de créditos, con bajos niveles de formación, casi que los estamos condenando. ¿Sí? Entonces, hay que tener un tema mucho más amplio. Incluso, decía Santiago, sale un alumno de economía de 24 años y pide un crédito, bueno, tal vez su gestión, sus destrezas, sus conocimientos le ayudan a gestionar mejor el crédito, aunque no tenga acceso, pero ¿qué haces dándole un crédito a una persona que ha salido solo de la escuela? Entonces, y aquí ya viéndome al lado de la academia, la educación es clave. La educación es el eje estratégico de todo, no solo para hacer plata y tener crédito, sino para tener ciudadanos críticos, ¿sí? Y tener habilidades. En esto el sistema financiero, economista Guerrero, ¿se preocupa mucho o se preocupa muy poco? Es decir, ¿cómo distribuye el dinero de los demás el ejercicio financiero vigente? Gracias, licenciado. Si me permite muy rápidamente. Primero aclarar, di el ejemplo de las papas porque primero simplemente para bajarnos un poquito de la discusión. Segundo, evidentemente la competitividad tiene varias aristas y está claro, ¿no es cierto?, que no solamente es un tema del empleo. Evidentemente los salarios son altos en el Ecuador y eso contribuye a que nuestros niveles de competitividad sean menores. Evidentemente tenemos en el Ecuador un factor externo que no depende de nosotros, que es el hecho de estar dolarizados. Sin embargo, el empleo, el costo de los salarios es un elemento central para disminuir nuestra competitividad hacia afuera. El tema del financiamiento también, pero el tema del financiamiento el tema del financiamiento donde tú mencionas lo de las tasas de interés, vamos a tener ahí un poquito de cuidado porque las tasas de interés han sido fijadas por un tema de política pública por más de 12 años. Tasas de interés y precios de los servicios financieros, lo cual ha vuelto a esta economía, al sistema financiero, poco competitivo para que vengan otras instituciones internacionales. Y eso hay que tener muy claro aquí. ¿Cómo cuáles?
por ejemplo, el BBU, instituciones españolas, instituciones de otros países. Aquí se habla, seamos competitivos, que venga la banca internacional y tienes precios y tasas fijadas. Acá no te viene ningún banco internacional con cómo están las normas del sistema financiero. Pero vamos un poquito más allá. Cuando se habla entonces de productividad, comparto plenamente con Santiago que hay varios elementos. Eso como comentario, pero por ejemplo, al hablar del sistema financiero, que venga la banca internacional, perfecto. Entonces, juguemos las cartas para ir hacia normas internacionales y ahí entiendo que está una muy buena propuesta de varios artículos de la nueva superintendente de bancos al ministro que están siendo incluidas para el Código Monetario para abrir justamente hacia el sistema financiero y que venga la banca internacional para que esa banca impulse el sistema financiero hacia lo que mencionaba Carla, que creo que tiene mucho sentido. El abrir el sistema financiero, el abrir hacia la competencia, creo que será ir hacia lo que estamos diciendo. Y me permito ahí hacer un punto. Entonces, mejorar la competitividad es, sin lugar a dudas, mejorar la productividad. Pero el tema de la productividad, creo que estaremos de acuerdo, no es de hoy para mañana. Eso es un tema de largo plazo, porque pasa, sin lugar a dudas, por la educación. Lo comparto plenamente. Y por eso me permitía decir, ¿no es cierto?, estos programas macroeconómicos de estabilidad que llevan el impulso a la competitividad tienen que ser de largo plazo porque, entre otras cosas, la mejora de la productividad, el cierre de las brechas de producción de las economías y en ciertas áreas tienen que ser de largo plazo porque llevan, entre otras cosas, la mejora de la educación. En el tema financiero, si me permite, mi estimado licenciado. Nadie Santiago, toca las reformas laborales. no, y la reforma laboral, porque la productividad... Las reformas laborales son clave este momento. Totalmente, mi querido. Y yo me permití, si usted me disculpa hace un segundo, decir que la competitividad significaba una importante reforma laboral, porque si no, justamente este tema de tener este issue de ser dolarizados, si no, que sí, puede ser un problema. Es un problema siempre y cuando no tenemos un mercado más flexible, ¿no es cierto? Un colapso inclusive. Si no tenemos un mercado laboral más flexible que permita, ojo, y repito, desde mi punto de vista esto no es ir contra derechos adquiridos, no, es incluir a los que están no incluidos del mercado laboral, desde mi punto de vista. Solo si me permite, yo sí quisiera abordar el tema de inclusión financiera, porque ese sí es uno de mis temas desde hace muchos años. Y además sí es favorito, mi querido licenciado. Debe ser favorito para todos. Yo creo que sí, licenciado. Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque mi querido amigo Santiago lo mencionaba. De esto sí, y con mucho honor, en el 2008 escribí un primer librito de este tema, donde propusimos, mi querido Santiago, y tú lo sabes. Los desafíos de la banca. Así es, y la primera vez, mi querido licenciado, en este país, un programa de inclusión financiera en el país. La primera vez fue en el 2008. Sí me da pena que no se haya hecho caso del tema, pero no importa, hay que seguirlo empujando. ¿Quiénes no hemos hecho caso del tema? Nosotros mismos, los ecuatorianos, y en ese momento, ¿quién era gobierno? Se propuso un programa de inclusión financiera con 4 pilares: acceso, uso, educación y protección al consumidor. Justo, Carlita. Justo, Carlita, lo que usted decía. Porque usted no puede, ¿no es cierto?, a alguien que esté excluido, por ejemplo, que no tiene educación, decirle endeúdese. ¿Endeúdese para qué? ¿Para que después no pueda pagar? No. ¿Cuál es el primer paso para que sea incluido financieramente? Que tenga una cuenta para transacciones, una cuenta corriente. Y lo primero que hay que enseñarle a hacer es que pueda pagar la luz, el agua, el teléfono. Mi campesino de la Sierra Centro, que pueda pagar su cuenta de luz, que no tenga que bajar de Cacha a Riobamba a pagar la luz. Eso es lo primero. ¿Cómo que pueda pagar la cuenta? Con una cédula de identidad, con un chip, que es lo que queríamos que tenga el 2018. Que el registro civil le dé una cédula de identidad con un chip para que no tenga que dar ni foto, ni nada. ¿Y por qué es tan necesario? Hoy, por lo menos, por fin tenemos... ¿Pero quién es la negligencia? Vamos poniendo... El gobierno en su momento, que el registro civil no... Así es, mi licenciado, no pudo poner una cédula de identidad con un chip.
Hoy recién tenemos una cédula de identidad con un chip. ¿Para qué te sirve eso? Haces la transacción, pagas el bono directamente, tienes los subsidios focalizados además. ¿Qué tienes ahí? Transacciones directas, eliminas la burocracia y eliminas también la corrupción. Entonces, transacciones directas. Estos indicadores que daba mi amigo Santiago, vas mejorando. Y si me permite, le enseñas al campesino, a la gente excluida por discapacidad, a la gente sin educación, con programas de educación financiera enfocados, diferentes para los jóvenes, diferentes para las mujeres, diferentes para los ancianos, a que lo primero, antes de endeudarse, y digo porque a mí las deudas me asustan, yo soy pobre, vivo lejos, soy riobambeña, ¿no es cierto? Entonces, a mí las deudas no me gustan. Entonces, le dice, usted no se endeude. Si le llaman a decir, tenga las tarjetas, Muchas diga gracias. primero tenga ingresos. Entonces, perdóneme, licenciado, que me haya alargado, pero este sí es mi tema. Entonces, acceso que tenga un cajero, la gente, pero uso, que lo aprenda a usar. Ya, pero explíquenos la tentación Y del protección. crédito. Y entonces la cuando le tentación del dice crédito usted, a las le da personas. usted un crédito, primero diga, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuánto me va a dar? ¿Me va a prestar $1,000? ¿Cómo lo voy ¿Y a para pagar? qué me sirve? ¿Me sirve? ¿Voy a poner un negocito? ¿O me sirve solamente para irme de vacaciones de aquí al Chibunga o de aquí a Baños? ¿Con quién? Con mis 2 hijos. ¿Y esto en cuánto pago? En 6 meses. ¿De dónde? Cuando gano $500 al mes y gasto no voy a dar nombres, en el supermercado $300 y en el educación colegio, de en mis educación. hijos $200. ¿Y con qué pago el crédito? Las reformas laborales, Perdón, ¿de qué estructura sería? Casi que pides una bolita de cristal, ¿no? Realmente yo creo que hay que repensar mucho este tema porque, como decía Rosa Matilde, yo también consigo eso en la flexibilidad, no se trata de perder los beneficios adquiridos. Todo lo contrario, cuando hablamos de reformas laborales hay que tener muy claro el escenario. Pero y es que hay algunos escenarios, Carla, que tienen que ser racionalizados. También se exageraron en un momento dado. Mire, yo creo que una reforma laboral lo que tiene es que darle seguridad al trabajador. No hay como despedir a un empleado porque toca vender la mitad del activo. Ya, creo que tal vez ahí voy al tema. Una reforma laboral tiene que acompañar al empleo, acompañar al trabajador. Compañero de trabajo. Y hay que despedirlo por ineficiente, por razones obviamente concordantes con la realidad de una empresa o de un emprendimiento, ¿no? No estoy quejándome, no he tenido ese tipo de dificultades para ventaja de nuestra pequeña empresa, mediana empresa, este momento ya una mediana empresa. Pero aquí se los trata de la mejor manera con todos, cumpliendo con todos sus derechos. En respuesta a eso, sí hemos logrado también mejorar un compromiso que requiere la institución para poder consolidarse en prestigio, en imagen y en recursos que nos vienen bien en momentos tan complicados como estos. Pero yo estoy pensando en el mañana. Y ya comenzamos con una contracción económica muy significativa en términos publicitarios. La publicidad es la que mejor me advierte en 40 años que llevo conmigo esta profesión. Cuando cae la publicidad, Carlita, algo malo viene, algo malo se preanuncia. Y en ese trance estamos en este momento. Entonces, ¿qué se puede hacer para estrechar, digamos, los vínculos de relación laboral? Mira, para yo creo que hay que mejorar el cuadro de despidos, por ejemplo, cumpliendo con las leyes. Sí, Primero, yo creo que hay que repensar racionalizando un los poquito costos es lo que pide la mayor parte de las empresas. Los costos del despido tienen que ser racionalizados. De lo contrario, todo se va al diablo. Entonces, todo se va al diablo porque terminaría con una empresa
una circunstancia. Entonces todo el mundo afronta, se endeuda hasta que produce una quiebra generalizada. Estas partes no han sido analizadas, examinadas adecuadamente por parte de los legisladores. Mira, si nos vamos a la base, lo que hemos tenido es, yo creo que sí hemos tenido avances importantes en la protección al trabajador, muchos avances importantes, que en algunos casos ha perdido un poco de equilibrio porque también pone situaciones difíciles, como tú dices, despedir es carísimo. Pero la base de eso es porque yo creo que hay que repensar las reformas laborales, reformas que acompañen al trabajador y protejan al trabajador, pero en su movilidad laboral. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede estarse moviendo de un trabajo a otro estando protegido, más no hacer reformas laborales que protejan el empleo inamovible, porque ahí te toca quedarte ahí y realmente la economía y la situación en general hace que tú te muevas de un lugar al otro. Ya no es tan común que alguien pase su vida laboral 10, 20 años en la misma empresa, en el mismo lugar. Ya no pasa por las nuevas carreras que hay, por tampoco las nuevas destrezas profesionales. ¿No? Pero se está moviendo y ahora se mueve mucho más, y en especial los jóvenes, ¿no? Hasta que se vayan consolidando. No me gusta categorizar de bueno y malo, así es. O sea, tú te vas moviendo. Y entonces, en la medida en que tú te vas a mover de un trabajo al otro, tienes que estar protegido, ¿sí? Porque es importante los derechos del trabajador. Pero cuando tienes reformas que te dificultan esa movilidad laboral, caes en estos problemas, ¿no es cierto? Altísimos costos de despido y tal. Entonces, yo creo que sí hay que pensar y proponer incluso reformas más innovadoras. Por ejemplo, yo sé que no es un tema, pero el tema laboral de la mujer, ¿sí? Aquí tienes varios temas, porque aquí media un tanto entre si es que eres mamá y eres profesional, y ahí se te cuarta porque si tienes horarios sumamente inflexibles, si no tienes posibilidad de cuidado con los hijos, tu licencia de maternidad, por decir ejemplos concretos. Y yo sé que eso es un tema muy amplio, pero ¿qué legislación laboral hay para procurar un desarrollo profesional, digamos en este caso, de la mujer, sin descuidar el tema del cuidado de los niños? Si hablamos de una mujer mamá, pero también si hablamos de una mujer soltera o si hablamos de un hombre, ¿sí? Pero ¿cómo acompañamos, cómo pensamos que la protección del trabajo sea al trabajador permitiéndole y acompañarle en su movilidad, ¿sí? Creo que ahí es como la clave. No te puedo decir, hagamos esto, hagamos el otro, pero creo que ahí está el fondo de los hacedores de política. Este par de desafíos, por ejemplo, si se complementan o se asocian en un momento dado, racionalizar los costos del despido, pero estableciendo un fondo de ahorro para los trabajadores, a fin de que en momentos dramáticos ellos puedan afrontar con ese fondo una temporalidad para ejercitar un emprendimiento propio o alcanzar a recuperar otro trabajo en otro segmento, algo por el estilo. Un fondo de ahorro del trabajador en lugar de los costos de despido. Yo creo que lo mejor es lo segundo. No sé qué les parezca a ustedes, economista García. Sí, yo creo que plenamente de acuerdo con Carla lo que acaba de plantear, y usted también, Gonzalo. Me parece que el país tiene que evitar los extremos en el debate de la reforma laboral. El problema es eso, Gonzalo. Otra vez caemos a esos debates que no nos llevan mucho y nos dividen los ecuatorianos. Porque, por ejemplo, por ejemplo, nos divide a los ecuatorianos. Por supuesto, Gonzalo, y estamos hoy más que nunca, nos guste o no, creo que el país tiene que abocarse, tiene que concluir una reforma laboral. De la mejor manera posible. Tampoco hay que hacer una reforma que termine con muchos muertos, muchos perdedores y pocos ganadores. Pero va tal como va, ¿no es cierto? El gobierno se ha demorado mucho en explicitar por dónde va la reforma y encontramos posiciones extremas. Yo critico ahí al cálculo político, ¿no? Sí, y eso se va a acelerar, por eso era mi preocupación, Rosa Matilde, yo, por ejemplo, veo al país más allá de un gobierno. Porque al final del día ya pasará la historia el presidente Moreno, ya pasó a la historia el presidente Correa, pero seguimos anclados en eso y no vemos al país como un proceso. Yo sé que sí, pero eres ingenuo, eso no, pero es que también deberíamos tener unos mínimos que me permita pensarle al país hacia adelante. Por ejemplo, aquí, Gonzalo,
plenamente de acuerdo en proteger al trabajador en su movilidad. De acuerdo, porque cuando yo salgo de un trabajo, me despiden, yo tengo un fondo de reserva manejado adecuadamente, con cuentas claras, sí. O tengo, en vez de darme lo que se llama, ¿no es cierto?, esto del patrono, se me va el nombre exacto, en vez de que cuando usted tiene que pagar, ¿no es cierto?, como patrono, la jubilación patronal. Eso también se puede, en vez de tener eso, tener un fondo que me permita en mi movilidad tener a mi disposición. Se me estaba yendo el nombre. Entonces, Gonzalo, hay muchas cosas que se pueden llegar a acuerdos. No lo hemos hecho. Porque, por ejemplo, yo critico a las grandes cámaras, aquí sí hay que dar nombres y apellidos, grandes cámaras donde el principal planteamiento, señores, la reforma laboral tiene que llevarnos al trabajo por horas. ¿Cuál es, Gonzalo? Yo he hecho estudios sobre Europa, por ejemplo, el caso español, por mis estudios, en fin. ¿Cuál es el problema del trabajo por hora? Se precariza el ingreso y la dignidad de las personas. Usted llama a un sonidista y le pago solo 3 horas de lunes a viernes. Le llamo la otra semana 3 horas. Al final sumo 12 horas al mes. He precarizado ingreso porque con 12 horas no tengo para dar de alimentación a mis hijos y no tengo una vida digna. Entonces, solo eso es para mí una línea roja que no debería pasarse, porque no se puede hacer eso. Está prohibido por la Constitución y nos quieren llevar al debate que se zanjó en el 2008, cuando está prohibida la contratación por horas. Y además porque la experiencia europea muestra lo que se llama, Gonzalo, empleo basura. Me hacen unos contratos por hora que al final no me satisfacen. Contrato por hora es bueno cuando es voluntario. Yo economista, formado y bla, bla, entonces me contratan por hora, soy feliz, bueno, voy. Pero cuando es involuntario, soy una mujer, una dama, ¿no es cierto?, una persona, voy a un hotel y me llaman cada que pueden y precarizo mi ingreso y mi dignidad porque no voy a tener para sostenerme una vida digna. Si el empresario quiere horas, hay la jornada a tiempo parcial. Lo otro, Gonzalo, también hay que criticar a los sindicatos. Su propuesta ha sido, voy a proteger al empleado. Señor, 4,5 millones están subempleados y usted, representante del gremio, no lo representa. Que quede claro eso, no lo representa porque el sindicato representa a los trabajadores con empleo formal. Entonces, como digo, tanto los unos como los otros, y aquí no se trata de izquierda a derecha, sino los unos y los otros, en los extremos, el uno no me topes, ninguna reforma vale, el otro, aquí vamos a poner trabajo por horas. Si encontramos una media, creo que ojalá el gobierno apunte a eso, y encontremos unos consensos mínimos, yo sí creo que se debe entrar. Flexibilización de la jornada semanal, yo sí creo, si soy una florícola, pues habrá que trabajar de martes a domingo, sin explotar ahí hay leyes internacionales. Ahí está el quid del asunto. Está el quid del asunto, respetando principios internacionales y legales que tiene el país. ¿Cómo protegemos al trabajador en su movilidad? Sí, ese es el reto. Así es. Y mire, Gonzalo, aquí un tema de principio. Sí creo en algo que acaban de decir los dos colegas, el país tiene que ir o debemos ir a consensos mínimos. Si no vamos a consensos mínimos, creo que difícilmente superaremos varios temas de lo que nos planteó el siglo XXI. Y el siglo XXI nos planteó en las bases de un crecimiento inexistente. Y en eso creo que me parece que estaremos de acuerdo. ¿Qué crecimiento inexistente? La estructura de un mercado laboral que nos dejó partido el mercado laboral. O sea, las bases de un mercado laboral que hoy nos plantea cuando tenemos que crecer y recoger los recursos de un crecimiento que debía lanzarnos, ¿no es cierto?, a generar empleo. En este momento no tenemos, no podemos. Entonces, yo comparto con ustedes y con usted, licenciado, en que tenemos que hacer una reforma laboral, como decía Carla y como decías tú, Santiago, que permita, y aquí comparto plenamente con lo que decía el licenciado, hay un tema primero. En la práctica, reducir los costos del despido, no porque se quiera despedir, sino que ese es un costo que le significa, sobre todo a las microempresas, que son las que a mí me preocupan porque son las que generan empleo en términos de números, ¿no es cierto? Tenemos que reducirle ese costo a las microempresas, si no, no vamos a generar empleo.
Y eso no quiere decir quitar los derechos adquiridos. Y usted es el primer tema. El segundo tema es, creo, y comparto contigo, las grandes cámaras, lo que tienen que preocuparse es cómo apoyan a las microempresas para este problema, para reducir primero los costos de despido de las microempresas, no los otros temas que tú bien dices, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas, generar, ¿no es cierto?, un fondo de ahorro que proteja la movilidad, como tú mencionabas, Carlita, que cuando un joven, una ama de casa, una persona, una empleada laboral, tiene que salir de un sitio al otro porque las personas quienes le contrataban a la empleada laboral ya no le pueden pagar el salario mensual. No pueden, ¿por qué? Porque perdieron su empleo o se les redujo el salario, y eso está pasando ahora. Tiene que contratarle horas a la semana o medio salario, entonces simplemente hay un fondo de ahorro y ese fondo de ahorro o le cubre o ya veremos cuáles son las condiciones. Sinceramente, esa me parece que es la salida. Uno puede ver legislaciones comparadas y proteger de alguna manera al empleado. Carla Méndez. Sí. Usted tenía una conclusión. Solo quisiera concluir. Y sí ahí, ¿no es cierto?, si me permiten, creo que la otra discusión que tiene que ir al lado de esto, y con esto finalizo, es la de la seguridad social, del sistema de seguridad social, y si me permite, finalizando, la situación del BIES y al lado del BIES de la banca pública, de lo que se ha hecho con la banca pública, ¿no?, estos años, y perdóneme que regrese al pasado, pero si uno no regresa al pasado no entiende el presente, de cómo se ha... Buena máxima. De qué es lo que ha pasado, cómo se ha utilizado la banca pública y el BIES, porque evidentemente ahí se va generando, ¿no es cierto?, parece que algunos orificios que van pegándole a la seguridad social y a las pensiones, porque si no, uno no va a entender qué es lo que quiere del mercado laboral, creo yo, ¿no es cierto? Como comentario. En resumen, en esta charla, ¿qué debemos dejar en blanco y negro? Carlita. Creo que hay que entender al mercado laboral en sus diferencias, ¿sí? Y hay que plantear medidas que protejan al trabajador, ¿sí? Creo que empleador? Además, ¿Cuál sería? Lo que pasa es que ¿por qué no hacemos en economía es así de crudo, las medidas no son gratis. Para poder garantizar la sobrevivencia de la empresa. Sí, lo que pasa es que tú buscas un equilibrio, porque si es que tú haces medidas que protejan al trabajador en su movilidad, proteger los nichos de empleo. Estás cuidando a la empresa también, ¿sí? Claro. Porque se acaba lo uno y se acaba el otro. Todo. Claro, exacto. Sí, es un equilibrio. Lo que pasa es que, como decía, en economía no soy tan amiga del blanco y el negro, ¿sí? Pero sí, toda medida económica tiene un costo. No hay forma. Siempre alguien va a ganar y alguien va a perder, ¿sí? La cosa es buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio cuando hablamos de mercado laboral, la empresa va a tener mucho poder de negociación. Siempre va a tener mucho más poder de negociación que el trabajador, ¿sí? Eso no quiere decir que le vamos a clavar cortos de sobrevivir, Sí, pero lo que pasa es que también hay que buscar ahí el equilibrio. Sí, pero para que no las concesiones no sean injustas, ¿cómo se puede legislar, no de nuevo, sin perjudicar los derechos adquiridos? Eso es digamos, una garantía para todos. Los derechos adquiridos no solamente se ubican en el trabajador, los derechos adquiridos de la probidad, del fiel cumplimiento, de la productividad, también deben ubicarse en los sectores laborales. Ese es mi punto de vista. Sí, lo que pasa es que aquí sí decimos derechos adquiridos, pero claro, hay una brecha enorme que tenemos en este país y en general en los países que no tienen un Estado social de derecho fuerte, ¿sí? Porque cuando hablas de medidas de laborales, claro, si tú tienes un país donde la población tiene acceso a la educación, donde tiene acceso a la salud, pues puedes hablar de medidas laborales mucho más flexibles, porque la persona no se gasta el 80% de su salario en salud y educación, ¿sí? Entonces, eso no tenemos aquí. Entonces, cuando no tenemos esas bases, es bastante complicado. Claro. Porque el salario, te digo, se nos va
en la educación. Si cuando somos mamás se nos va más del 50%, se acabó ahí la educación. Y al no tener una salud pública, digamos, que vaya encaminada y que se sostenga, nos toca pagar un seguro de salud privado, porque una enfermedad cualquiera te deja en la quiebra. Entonces, y en ese marco, y solo le sumo que el 40% de los ecuatorianos ganan menos del salario mínimo, ¿sí? Entonces, es bastante complicado el escenario. Si podemos decir sí, y por eso te digo ahí que mi empeño es reformas laborales que protejan al trabajador en su movilidad. Eso no quiere decir que estamos descuidando al empresario, pero tenemos ese contexto. Hay un temita que me parece muy importante, el establecimiento de salarios mínimos diferenciales para jóvenes y para el sector agropecuario. ¿Qué opinión tiene economista García? Sí, yo he estado haciendo algunos estudios sobre cuánto impacta, por ejemplo, la vigencia de salarios y la actividad mínimos reguladora del Estado en estos temas. Sí. Yo pensaría que habría que identificar sectores específicos para que haya salarios mínimos, para que exista salarios mínimos diferenciados. De hecho, hoy ya existe, por ejemplo, para los jóvenes, los programas de pasantías pagadas. Se les paga, me parece, un porcentaje del salario básico, Gonzalo. Entonces, me parece que sí, el país debería debatir esto, pero que no se generalice. El problema, Gonzalo, que yo encuentro es siempre, abro la puerta y todo el mundo, y se abre un boquete ahí, se abre y todo el mundo, a todos voy a poner en el contrato para pagarle menos del salario mínimo. Sí, eso me explico, Gonzalo. Sí. Pero sí creo, porque hoy ya existe. Los jóvenes, por ejemplo, cuando hacen pasantías pagadas, se le paga, no recuerdo, el 50% o el 70% del salario básico. Si un joven viene a esta radio, hace una pasantía pagada, hay que pagarle todos los derechos de ley. Bien claro. Entonces, la época de prueba. Entonces me parece que manera. Sí debería. Yo lo he hecho. Sí, pero hay otra. Que yo no he hecho. Le vamos a mandar a algunos estudiantes de periodismo de la central acá a esta prestigiosa universidad. Aquí no nos está a prueba nadie. Gonzalo, entonces me parece, es una buena pregunta. No hay que cerrarse al debate. Creo que si se pone unas reglas de juego claras y se dice, mire, este contrato con un salario básico menor incluye a un profesional joven o a un estudiante de tal edad a tal edad y no se permite para el resto, y el que hace eso lo castigamos con la ley, ¿no? Por supuesto. Entonces me parece que, Gonzalo, es un buen punto. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo generamos y facilitamos el empleo. Yo quisiera decirse que el tiempo se nos acabó. Dos cosas, Gonzalo, aprovechando su prestigiosa emisora. Hemos acordado, creo, aquí con Rosa Matilde y con Carla, el país requiere acuerdos mínimos en producción, en recuperación económica, en empleo, me parece, y en tema financiamiento o inclusión financiera. Le rogaría a los candidatos, ya no necesito decir quiénes, los dos primeros candidatos que han lanzado sus fuegos, por favor pidamos, y usted tiene la opción a nombre nuestro de la opinión pública, pidamos que se expliciten los acuerdos mínimos que ellos están dispuestos a poner sobre la mesa. Creo que es necesario, Gonzalo, porque si no, el que nos oye mucho debate, oye mucho diagnóstico y no oye propuestas. Esta es una propuesta política, señores. A ver, pongámonos a trabajar en este país y díganos cuál es el acuerdo mínimo que usted va a soportar, que usted va a defender, que usted no se va a ir para atrás. Porque cuando llegan al poder se olvidan de los acuerdos mínimos y el país se deconstruye, no se construye. Nada más un pedido de un humilde académico, ¿no es cierto? Pero creo que es importantísimo decir también cosas diferentes en emisoras como esta con mucho prestigio. Gracias, licenciado. Acuerdos mínimos de una humilde servidora de la Sierra Centro. Sí. Crecimiento económico que genere empleo, basado en estabilidad fiscal, búsqueda de competitividad con productividad, que significa mejora del mercado laboral, y eso pasa por una reforma seria que debe ampliar el mercado laboral con movilidad, reducción de costos del despido, pero respetando los derechos. Muy bien. Eso significa, sin lugar a dudas, también buscar una variabilidad en los salarios, pero la reforma del sistema de pensiones y la reforma de la banca pública, fundamentalmente del BIES, y no debemos olvidar, en un sistema dolarizado, las reformas financieras para atraer la banca pública. Esas reformas financieras significan, sobre todo, mejorar la competitividad del sistema financiero, la protección de los consumidores y las reformas del consumidor financiero, y el fortalecimiento de
la supervisión bancaria de los grupos financieros para atraer banca extranjera. ¿Su conclusión, Carla? Bueno, creo que siempre es importante debatir estos temas, tener siempre claro el contexto. Creo que la base de esto es uno puede debatir y puede estar hablando de cosas que uno quisiera llegar, pero ¿cuál es nuestra realidad? Y creo que desde el punto de vista de la academia, la clave es tener gente informada. Informada porque sobre eso conoces el contexto, conoces la realidad y sabes cuál medida se aplica, porque no puedes generalizar. Puede ser que un salario mínimo se aplique para un país, para una realidad, para una estructura de mercado laboral que para otra no sirva. Entonces yo creo que la base y la responsabilidad más grande que tenemos tanto desde la academia, de la universidad y de las instituciones que hacen la información es dar información y las personas que se dedican a comunicar sin sesgos ideológicos, dar la información y el escenario real de que se enmarca en la política que se quiere decidir, porque no hay recetas para la política pública y hay que atenerse a cuál es el escenario. Y si no tenemos claro cuál es el escenario, pues mucho más difícil saber cuál va a ser el resultado tentativo de una política. Entonces yo creo que debates que permitan dar datos, siempre manteniendo claro el rostro humano de quienes están atrás de esos datos, es clave para tomar decisiones informadas, en cualquier medida que uno asuma. Damas y caballero, así, ya no me salió el plural. Muchas gracias por esta gentil cooperación. Hasta siempre. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar.